Cuando veo en algunas películas robots, me sorprenden algunas de ellas cómo intentan humanizarlos y por eso salen a reducir momentos extraordinarios. Sin embargo, en Robot Salvaje no parte de humanizar al robot, sino que hace que se parezca al reflejo del animal, provocando un sinfín de situaciones rara vez vistas. Por eso en este video te darás cuenta por qué Robot Salvaje es la película más difícil de replicar. La película comienza con el despertar de la robot Rose un 7134 en la selva, a lo que cambiaría para abreviar a Rose. Al haber pisado esta selva se encontró con algunas especies de animales. Rose es una robot con una programación de ayudar en las tareas y de luego de los más necesitados. Así que intentaba hacerlo con los animales sin darse cuenta que ese en realidad nunca fue ni su propósito, mucho menos su hábitat, aunque eso no evitó intentar cumplir con sus tareas. Aunque los animales mostraron lo que son, su capacidad para asesinar y llevarse todo por delante, siendo una obra divina que queda evidenciado hasta dónde pueden llegar sus instintos primitivos y la inquebrantable cadena alimenticia. Claro que después cambian algo su actitud, sin embargo, en un principio es tal cual como sería en la vida real: furia, acecho e inteligencia. Aunque su primera impresión sea perfección, Ross no entendía lo que decían los animales. Por eso cambió en su programación el lenguaje para entender cada palabra. Cuando despertó, los animales todavía no la querían cerca. La programación de Ross le daba a entender que debía regresar a casa. En uno de sus intentos, un trueno no se lo permitió, provocando que descendiera del peñasco el cual se encontraba. Sin importar qué tan grande era Ross, el mundo salvaje parecía mayor, ya que en solo unos segundos estaba siendo desarmada por su voracidad. Y por un ataque rabioso del oso, el robot cayó. Dio algunos tropezones llevándose árboles por delante. Quedó en mal estado. Cuando regresó a su estado normal, pudo notar que uno de los árboles cayó encima de una gansa y de un par de huevos, dejando solo uno de ellos intacto. Un zorro llamado Finn quiso llevarse el huevo. Lo intentó en varias ocasiones, pero Ross resistió. Finn se marchó sin lograr su propósito, y enseguida el huevo delante de Ross se quebró. Lo primero que hizo el ganso fue mirarla y comprendió que ella era su madre. Por más que Ross intentó esquivar, su simpatía fue casi imposible. Al ser un robot para cumplir tareas, no sabía qué pasaba, no tenía ningún tipo de sentimiento o reacción natural por lo que estaba pasando. Eso la llevó a ignorar todas las señales que le daba el pequeño gansito. Por eso ella coloca al gansito cerca de un grupo de zarigüeyas pequeñas, creyendo que ahí estaría bien. Sin embargo, la madre de las zarigüeyas se da cuenta de que él no es su hijo, pero alcanza a ver a Ross por los arbustos y cerca de ella de repente al gansito, y dice que ahora es su madre y que debe criarlo hasta su migración o antes de que llegue el invierno. En un principio Ross no está de acuerdo, pero la zarigüeya madre le dice que ahora es su tarea, ocasionando un cambio repentino en sus deberes. Puede parecer algo extraño, ya que de alguna manera la zarigüeya sabía que Ross no era su verdadera madre, pero eso no fue impedimento para darle esa responsabilidad, conociendo lo que es ser madre y los desafíos que hay que afrontar a diario, y desde luego la muerte acechando, sabía lo que estaba diciendo. Ross, al conocer los pasos que debía enseñarle al gansito, comer, nadar y volar, dio inicio a su plan. Al principio todo fue burdo, no sabía cómo ayudar a un animal en su desarrollo, y todo lo hacía de manera errónea, y es ahí donde aparece Finn. Con otras intenciones propone ayudarla, a lo que ella accede de inmediato. Mientras Finn se aprovechaba de las ventajas de Ross, también a su manera ayudaba al pequeño gansito, el cual había nacido con algunas dificultades. Hasta fue capaz de convencerla de que le hiciera una casa, copiando la misma estructura de la casa del castor, el cual pensaban los otros animales que estaba loco. Así se llevó a cabo. Ross lo hizo para que Finn y el gansito, que empezaría a llamarse Brillo, se sintieran a gusto, pero en especial que Brillo estuviera protegido. Brillo ya es un ganso joven que se comporta muy parecido a Ross, pero que después de largo tiempo todavía no había aprendido a nadar, y lo peor era que se dio cuenta por medio de otros gansos que Ross no era su madre, y no solo eso, que fue ella quien terminó con la vida de su verdadera madre. Aquí existe una historia mal contada. Ross parecía la culpable, sin embargo nunca fue así, ni siquiera esa era su intención, era todo lo contrario, siempre quiso ayudar, para eso fue creada. Cuando fue pasando el tiempo, Ross ya no era un simple robot, parecía como si dentro de ella existiera espíritu. Pero a pesar de sus acciones llenas de bondad, solo unos pocos le podían ver. Los otros animales la veían como un monstruo. El comportamiento que empezó a tener Brillo por Ross cambió de inmediato. Se dio cuenta de lo que era y por lo tanto Ross había dejado de ser confiable, no solo por sus mentiras, sino también porque no existían emociones que dieran a entender la situación a profundidad.
Pero de cualquier manera, Brillo se sentía inseguro de cuál era el siguiente paso que debía dar, hasta que Ross lo motivó, le dio esa seguridad que tanto requería y así puso todo de su parte para que Brillo pudiera volar. Aprendió por medio de ella lo indispensable, pero ella misma se dio cuenta que con eso no bastaría, así que le pidió el favor a un águila que fuera su instructor de vuelo. A pesar de que Brillo había nacido con una discapacidad, comparado con uno de su misma especie, eso no fue impedimento para volar. Pero para emigrar necesitaría más que eso, ya que sus alas no le permitirían seguir ese ritmo por muchos kilómetros. Sin embargo, lo logró después de pasar algunas pruebas de resistencia. Ross nos da a conocer ese dicho que dice: madre no solo la que concibe, sino también la que cría. El cumplir su tarea la convirtió en una madre primeriza. Aquí no importó lo que era, su comportamiento era igual que el de una madre humana, desorientada. Pensaba que lo que hacía era lo correcto porque ignoraba por completo lo que se debía hacer. Pero como toda madre en estos casos, siempre es necesaria la ayuda de un guía. Y es aquí donde Finn hace lo suyo. Su trabajo, sin proponérselo, fue necesario para que Ross empezara a aprender cuál era su labor y cómo debía hacer todos los días. El tiempo en el cual Ross ayudaba a Brillo en su desarrollo, el ganso empezó a comportarse como ella, dando a entender que seguimos el ejemplo de nuestros padres, o en este caso de su madre. Al final, como una madre que quiere lo mejor para su hijo, y quitó cualquier complejo y lo ayudó a volar. Sin embargo, hay algo por lo que muchas madres pasan, y aquí no fue la excepción. Y los hijos no digan lo que sienten, y cuando lo quieren decir, ya es demasiado tarde. Brillo pudo volar con los suyos antes del invierno y mientras volaba le dijo al ganso líder que no se sentía bien porque se le olvidó decirle algo muy importante a Ross. Esto no hubiera pasado por su mente si en verdad creyera que Ross era una máquina. La verdad era que sí sentía algo muy especial por ella. Por lo tanto, cuando la rechazó, fue un momento de desahogo, el cual siempre pasa cuando las emociones encontradas son más fuertes que los hechos. Pero por cambios de clima repentino tuvieron que resguardarse en un lugar donde no podían quedarse. Tuvieron que salir enseguida. Los gansos, guiados por Brillo, esta vez lograron salir con algunos percances. Mientras el invierno se asomaba, subidos en un peñasco, Ross y Finn pensaban que habían cumplido con su deber, pero muy adentro estaban vacíos. Por un lado, Ross sentía la ausencia de Brillo y quería expresarle su amor, y Finn ya no quería estar solo. Daba a entender que el amar no era lo suyo, tampoco que no necesitaba de alguien más para estar bien, pero se estaba autoengañando. Lo que sucedió en invierno es algo antinatural, pero que resulta muy atractivo. En un principio los animales querían destruir a Ross, pero cuando llegó ese clima, ella no dudó primero en quedarse y después en ayudarlos, ya que el invierno era muy fuerte. Fue a cada rincón y lo llevó a la casa que hizo. Todos los animales juntos, parecía que nada malo pasaría. Sin embargo, la burbuja reventó, y es que claro, ¿cómo no iba a pasar eso si estaban todos los animales, depredadores y presas? El único que podía cambiar esto era Finn, y se había convertido en otra clase de animal gracias a Ross. Así fue como cambió la percepción de los animales. Esa era la única forma de sobrevivir. Tenía que convivir en paz. El invierno pasó y la primavera llegó. Los gansos regresaron, pero esta vez con un nuevo líder. Por supuesto que era Brillo, a lo que Ross, satisfecha de lo que había visto, se marchó. A pesar de que Brillo llegó con algo que decir, no pudo encontrar a Ross. Ella estaba preparada para marcharse. Una de las naves llegó para llevársela. Cuando esto estaba pasando, se dio cuenta por medio de Finn que Brillo quería hablar con ella, así que bajó. Esto no le gustó al robot, que mandó a otros robots a que la capturaran, pero esta vez los animales se opusieron. Ahora Ross ya no era un robot común, ahora era un robot salvaje capaz de defender a los suyos a su manera, como corría, los actos que intentaba, todo como si fuera un animal más. Aquí los animales se encuentran aislados de los humanos, en una isla, en su mundo, pero no son diferentes de cualquier otro ser vivo que esté fuera, ya que la intención de los robots es acabar con ellos como si fueran la peor amenaza. Disparos, bombas. Siendo una isla salvaje, los que en verdad fueron salvajes fueron los humanos. No era que los animales estaban mal y debían estar lejos, era todo lo contrario. Era mejor que los animales estuvieran lejos de nosotros, los humanos. Por más que Ross luchó, fue imposible contraatacar tantos ataques y fue capturada. La robot le iba a borrar todos los recuerdos a Ross, pero había uno el cual quería tener, y ese era el de Brillo. Pudo haber pedido otro recuerdo, la selva, sus amigos salvajes, pero solo quería de Brillo, la vida más importante para ella. Sin embargo, la robot no quería ceder. Todos los recuerdos estaban siendo borrados con un aparato hasta que con la ayuda de los gansos Brillo pudo entrar a la nave y paró todo el proceso. Habían palabras las cuales estaba arrepentido de no haberlas pronunciado en ese momento, pero pasó un invierno y Brillo quería expresar lo que sentía de una vez por todas. Y después de tantas dificultades llegó un momento más inoportuno, pero tal vez el más necesario para decir «te amo».
Fue esto lo que hizo que Rose despertara. Respondió con el mismo sentir, y esto hizo que decidiera volver a casa. ¿Se acuerdan del castor, el denominado loco por estar masticando un árbol gigante? Pues él fue medida el héroe de esa noche. Gracias a que el árbol sirvió para presionar el agua y ésta pudo frenar el fuego que estaba creciendo, dando a entender que aquello que parece que no llegará a ningún destino tiene un propósito del cual solo hay que esperar su momento. Al final Rose se despide de sus amigos y familia salvaje, ya que si permanecía en ese lugar por más tiempo, los otros robots seguirían visitándola y todo empeoraría. Al final los animales también empiezan a convivir de nuevo, hasta fin se volvió más hostil. Rose en su casa fue retratando el proceso de brillo, pero en una selva donde los animales seguían sus instintos y querían destruirla, lo que logró Rose fue que se unieran y se trataran de manera pacífica y que al final la vieran como una de los suyos. La imagen retratada de los animales no es una simple imagen, hace parte de la transformación ocasionada por las grandes acciones de Rose, un ganso creciendo y volando como parte de ese objetivo, y animales feroces que al final se volvieron su familia. Gracias por tu atención. Si te gustó este contenido, no olvides apoyarme con tu suscripción. Hasta pronto.